Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama, en una confesión, en un rescate, bueno, en todo un torbellino de emociones. El título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Kerem Bürsin confiesa su amor por Hande Erçel, el vestido roto y el rescate. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y que ha hecho suspirar a innumerables fans de esta pareja que, seamos sinceros, tiene una química que traspasa la pantalla. Así que pónganse cómodos, agarren algo para picar, porque este vídeo viene cargado de detalles, de contexto y de lo que todos queremos saber, qué hay detrás de esta supuesta confesión y cómo encaja un vestido roto y un rescate en todo esto. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este apasionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botoncito rojo de *** suscribirse ***. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es nuestro motor. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia que ha encendido las alarmas y ha generado un sinfín de especulaciones gira en torno a Kerem Bürsin, el carismático actor turco que conquistó corazones con su papel en Sen Kalkam. Y por supuesto su CEO protagonista y digámoslo sin rodeos, la otra mitad de esta historia, Hande Erçel, la deslumbrante actriz que le dio vida a Eda Yildiz. Para quienes no estén familiarizados con su historia, Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkam, y como suele suceder en estos casos de rodajes intensos y personajes que se enamoran en la ficción, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, ambos negaban rotundamente cualquier relación más allá de la amistad y la profesionalidad. Decían que era solo la magia de la pantalla, que su química era algo inherente a la trama que interpretaban. Y muchos de nosotros, los fans, nos lo creímos. O quizás queríamos creérnoslo. Pero con el tiempo las evidencias, o al menos lo que parecían serlo, se fueron acumulando. Paseos juntos, interacciones en redes sociales que iban más allá de la cordialidad, comentarios llenos de halagos mutuos, todo apuntaba a que algo más fuerte que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. La relación se hizo pública, o al menos se dejó entrever con mucha más claridad, y los fans se dividieron. Algunos celebraban la unión de sus ídolos, felices de verlos juntos fuera de la ficción. Otros, por otro lado, sentían que se rompía un poco la ilusión, que la magia de la pareja ficticia se diluía al verlos como una pareja real. Pero independientemente de la opinión, lo que era innegable es que Kerem y Hande se habían convertido en una de las parejas más mediáticas y queridas del panorama turco. Y aquí es donde entra la parte del vestido roto y el rescate. La noticia que ha causado revuelo recientemente no es sobre un nuevo proyecto juntos, ni sobre una aparición pública más, sino sobre una *** confesión de amor *** por parte de Kerem Bürsin. Según diversas fuentes y testimonios que han circulado, Kerem habría hecho una declaración de amor muy sincera y emotiva hacia Hande, y esta declaración estaría ligada a un incidente peculiar, un vestido roto y un acto de rescate. Para entender esto, tenemos que irnos a un evento específico, que algunos ubican como una gala o una fiesta importante. Los detalles exactos de la situación varían un poco según la fuente, pero la idea general es la siguiente: Hande Erçel, luciendo un atuendo espectacular, se encontraba en medio del evento cuando, de repente, un percance arruinó su vestido. Podría haber sido un desgarro inesperado, una rotura en una zona delicada, o quizás un accidente con alguna bebida. La cuestión es que el vestido quedó inservible o al menos en un estado que le causó un gran apuro y vergüenza. Imaginemos la escena: luces, cámaras, gente, y de repente tu atuendo de gala sufre un desperfecto. Es una situación incómoda para cualquiera, pero más aún para una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. En ese momento de crisis, cuando la mayoría podría haberse retirado discretamente, apareció Kerem Bürsin. Aquí es donde entra la parte del rescate. Kerem, al ver la situación de Hande, no dudó ni un segundo. Se acercó a ella, la tranquilizó y, según los testimonios, se convirtió en su salvador. Algunos relatos sugieren que Kerem improvisó una solución para el vestido,
quizás utilizando algo que tenía a mano, como un imperdible, un trozo de cinta adhesiva, o incluso ofreciéndole su propia chaqueta para cubrirla discretamente. Otros relatos van un poco más allá y hablan de cómo Kerem, con una calma y una determinación admirables, se encargó de todo, demostrando una gran caballerosidad y un profundo cuidado por Ande. Pero lo más conmovedor de todo este incidente, y lo que le da el giro final a la noticia, es que fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad y de solución de problemas, donde Kerem Bürsin sintió que no podía seguir ocultando sus verdaderos sentimientos. Se dice que mientras lidiaba con el vestido roto y trataba de poner a Ande lo más cómoda posible, Kerem se dio cuenta de la profundidad de su amor y de lo importante que era Ande para él. Fue un momento de claridad, un catalizador que lo impulsó a hacer lo que quizás llevaba tiempo queriendo hacer, confesarle su amor de una manera directa y sincera. La confesión, según se ha contado, no fue un simple te quiero. Se describe como un momento íntimo y muy personal, a pesar de estar en medio de un evento público. Kerem habría mirado a Ande quizás con esa mirada intensa que tanto le caracteriza, y le habría dicho algo así como, Ande, en este momento, viendo cómo te afecta esto, y cómo tú sigues intentando mantener la calma, me doy cuenta de lo mucho que te amo y de lo importante que eres para mí. No puedo seguir fingiendo, lo que siento por ti es amor puro y sincero. Imaginen la escena. El estrés del momento, la inesperada solución del rescate, y de repente, una declaración de amor tan profunda. Se dice que Ande quedó visiblemente emocionada, quizás sorprendida, pero a la vez conmovida por la sinceridad y el gesto de Kerem. Ahora es importante mencionar que, como suele ocurrir con este tipo de noticias que provienen del mundo del espectáculo, hay un cierto grado de especulación y de interpretación. No tenemos el vídeo oficial de la confesión, ni la confirmación directa de ambos actores en ese preciso instante. Sin embargo, la consistencia de los testimonios, las reacciones de los fans en redes sociales y la forma en que esta noticia ha trascendido, sugieren que hay una base sólida detrás de todo esto. La narrativa del vestido roto y el rescate se convierte así en una metáfora poderosa. El vestido roto representa la imperfección, el momento de crisis, la vulnerabilidad. El rescate, por su parte, simboliza el apoyo incondicional, la protección, el cuidado que uno tiene por el otro. Y la confesión de amor surge precisamente de esa combinación, de la capacidad de ver al otro en su momento más vulnerable y de querer estar ahí, no solo para solucionar el problema, sino para ofrecer un amor sincero y sin reservas. Esta historia nos recuerda que a veces, las confesiones de amor más significativas no ocurren en escenarios perfectos o en momentos planeados, sino en medio de situaciones inesperadas, cuando las barreras se caen y la verdad de nuestros sentimientos sale a la luz. Kerem Bürsin, al parecer, supo ver en ese instante de apuro de Ande una oportunidad para ser completamente honesto consigo mismo y con ella. Además de la confesión, este incidente también pone de manifiesto la fuerte conexión y el respeto mutuo que parecen existir entre Kerem y Ande. La forma en que Kerem reaccionó ante el percance de Ande demuestra un nivel de preocupación y de atención que va más allá de lo superficial. No se trata solo de ser un buen compañero, sino de ser un ser humano empático y protector. Y por otro lado, la reacción de Ande ante la confesión de Kerem, aunque no tengamos todos los detalles, se asume que fue positiva, dado el contexto de su relación. Para nosotros, los seguidores, esta noticia es una confirmación de lo que muchos esperaban y deseaban. Ver a nuestros actores favoritos encontrar el amor, y de una manera tan cinematográfica, es algo que nos encanta. La idea de que un momento de drama se convierta en un escenario para una declaración de amor tan profunda, es el tipo de historias que alimentan nuestra imaginación y nos hacen creer un poco más en el romance. También es interesante reflexionar sobre cómo la prensa y los fans interpretan estos eventos. A veces un pequeño detalle se amplifica, pero en este caso, parece que la esencia de la historia es genuina. Kerem Bürsin, en un momento de necesidad de Ande, encontró la valentía para expresar sus sentimientos más profundos. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Bueno, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero si esta confesión, surgida de un vestido roto y un rescate, es una muestra de la solidez de sus sentimientos, entonces podemos esperar ver a esta pareja seguir fortaleciéndose. Su relación, que ya ha sido probada ante los ojos del público, parece estar construida sobre bases de apoyo mutuo, admiración y, ahora sabemos, de un amor sincero y valiente. En resumen, hemos desgranado la noticia de la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin a Ande Erçel, un evento que se habría producido tras un percance con un vestido de Ande donde Kerem actuó como su rescatador.
Este incidente, más allá de ser un simple chisme, nos habla de la vulnerabilidad, del apoyo incondicional y de la valentía de expresar los sentimientos más profundos en momentos inesperados. Ha sido un verdadero placer desentrañar esta historia con ustedes y compartir mi perspectiva. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de Andercel, de un vestido roto, de un rescate, y lo más importante, de una confesión de amor que ha robado miles de suspiros. Antes de despedirme, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que fue un momento decisivo para su relación? ¿Les gusta la pareja de Kerem y Ande? Por favor, no duden en dejar todos sus comentarios, sus pensamientos, sus anécdotas, lo que sea que les haya inspirado este vídeo, abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, les pido encarecidamente que me regalen un gran me gusta ***. Un me gusta de ustedes significa muchísimo para nosotros. También les animo a compartir este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que podría disfrutar de esta historia. Cuanta más gente se una a nuestra comunidad, mejor. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados. Chao, chao.